Hola, hola. Ya, ok, esto está grabado. Ya chicos, buenos días, espero que estén bien. Vamos a empezar con la clase de hoy y hoy vamos a ver aspectos de presupuesto y vamos a ver hasta cierto punto lo que es la parte presupuestaria que me han dicho que están con licenciada, entonces vamos a empezar con eso para que puedan repasar y puedan acordarse de algunos términos que les explicó el licenciado o tal vez repasar los términos que hayan visto con el licenciado principalmente. ¿Ya? Entonces hoy es más que todo la clase está enfocada a ver de manera, ¿cómo les explico? De manera rápida lo que es la parte del presupuesto, pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que son los conceptos, para que cuando desarrollemos las siguientes prácticas sea un poco más sencillo el desarrollo, ¿ya? Entonces, si es que tienen la práctica, porque les he pasado por el grupo y por el Moodle, no, por el Classroom. Entonces tienen un Word y tienen el resumido del clasificador, ¿ya? El resumido de clasificadores que les he pasado es más que todo para que tengan a la mano los clasificadores y no se les haga muy pesado, digamos, buscar dentro del clasificador fuentes de financiamiento, organismos financiadores, entidades de transferencia y entidades gubernamentales, ¿ya? Entonces, el resumido es para eso, ¿ya? Porque si ya han visto el clasificador es una bocha de hojas, es tremendamente grande. Entonces, el resumido les va a ayudar hasta cierto punto para identificar fuentes de financiamientos, organismos financiadores, entidades de transferencia y entidades gubernamentales, ¿ya? Entonces eso vamos a ver el día de hoy. Y más que todo la práctica es algo cortita, pero enfocado en lo que va a ser los términos y las definiciones hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ya habiendo dado esa introducción, vamos a empezar primero con la práctica y les voy a compartir la pantalla. Déjenme presentarles toda la pantalla. Eh, Aquí está, correcto. Ya, entonces vamos a empezar eh, la práctica, ¿ya? Entonces, primero, ¿ya? Esto es la práctica del día de hoy. Siempre, cada vez que vean una práctica de gubernamental, traten de identificar qué tipo de entidad es, ¿ya? Porque generalmente, eh, sabiendo la entidad a la que para la que van a realizar el presupuesto, pueden identificar qué tipo de procesos o qué tipo de recursos y gastos va a tener que desarrollar, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos qué tipo de recursos o gastos van a desarrollar? Esto nos dice lo que son las directrices, ¿ya? En las directrices está plenamente establecido qué es lo que qué es lo que tiene por recursos y qué es lo que tiene por gastos. Pero si quieren analizarlo desde otro punto de vista, también la empresa o las entidades operan en diferentes ámbitos, ¿ya? Es muy diferente una empresa pública que una entidad descentralizada, que un ministerio, que una alcaldía, que un gobierno municipal, que un gobierno departamental, eh, que los propios ministerios de salud. Entonces, cada uno opera de manera diferente, incluso con respecto a las universidades, ¿ya? En este caso, lo que vamos a desarrollar es acerca de la empresa pública Quipos, ¿ya? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué fuentes de ingreso podría tener la empresa pública Quipos? ¿Ya? Como es una empresa, el entorno en el que opera la entidad es más que todo plenamente comercial, ¿ya? Plenamente comercial y con cierta participación del gobierno, ¿ya? Es de lo que estábamos hablando la anterior semana, de que hay entidades que operan con capital del gobierno en gran parte o en cierta parte con su participación. Hemos dicho que es del 51% para arriba, ¿ya? Y si es por debajo, se consideran en sociedades anónimas mixtas, donde hay participación privada y donde hay participación gubernamental, ¿ya? Pero en este caso es una empresa pública, entonces, ¿qué nos implica esto? Que la mayor participación de la entidad es plenamente del sector gubernamental, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Entiendan primero eso, es el entorno del negocio, ¿ya? El entorno del negocio nos habla de que, como es una empresa, va a funcionar con diferentes fuentes, ¿ya? Primero, ¿ya? La empresa pública aquí pues, va a formular su presupuesto de recursos y gastos para la gestión 2020 de acuerdo con los siguientes criterios. Ya tenemos tanto criterios para recursos, tanto criterios para gastos, ¿ya? Hay que entender dos cosas. Como les decía, tienen diferentes tipos de criterios. Y el primer criterio que les he explicado al inicio
era de que la entidad siempre tiene que estar relacionado con su ciclo del negocio. En este caso, la empresa pública aquí pues, se dedica a la venta de computadoras. De ahí vamos a tener transferencias corrientes del Ministerio de Obras Públicas y posteriormente a eso vamos a tener una disminución de caja y bancos, ¿ya? Es como si consumieran sus propios recursos para poder solventar sus gastos, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Si alguien ha visto, vamos a empezar con el Excel, ¿ya? Entonces, primero, hemos identificado qué tipo de entidad es. Entonces, ya hemos identificado qué tipo de entidad es, que es la empresa pública Quipus. Estamos en la gestión 2020 y además de eso hemos identificado tres principales recursos que va a tener a lo largo del tiempo o a lo largo de este año, ¿ya? Como sabemos que la planificación es a corto plazo, solamente va a ser por un año, ¿ya? Entiendan también eso, los presupuestos solamente son elaborados son a un año y son presupuestos, ¿ya? Son cosas que sabemos que tal vez van a pasar, pero están sujetos a contingencias, a hechos que nosotros no conocemos, ¿ya? Entiendan eso porque muchas de las veces cuando se pasa la contabilidad, mucha pasa que el presupuesto no cuadra con la contabilidad y no va a cuadrar siempre, ¿ya? Porque hay cosas que están sujetas a circunstancias que nosotros no podemos controlar. Y no es que no podamos controlar porque no queramos, sino es que están sujetos al entorno de la entidad, al entorno interno de la entidad, al entorno externo de la entidad, a los procesos dentro de la entidad. Entonces, como va variando la entidad y como también cambia los preceptos de todo, ese cambio genera en nosotros y en la entidad que muchas veces el presupuesto no se llega a cumplir, ¿ya? Pero no sucede en gran mayoría. ¿Qué pasa con la diferencia? Generalmente se va al ahorro, ¿ya? O si no al gasto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Hemos dicho, la empresa pública Equipos formula su presupuesto de recursos y gastos para la gestión 2020, de acuerdo con los siguientes criterios. Tenemos recursos, ya sabemos qué son. Hemos dicho que va a ser todas las fuentes de financiamiento o fuentes que van a tratar de financiar a la entidad para que pueda desarrollar sus actividades. ¿Qué más? Vamos a tener, primero, una venta de computadoras, claro que sí. Vamos a tener una transferencia corriente, claro que sí, está sencillo. Y vamos a tener una disminución de caja y bancos. Tres conceptos principales, ¿ya? Los tres conceptos responden a una cuestión bien esencial y bien importante, ¿ya? Hay que saber diferenciar entre recursos que van a ser generados dentro de la propia entidad como recursos generados fuera de la entidad, que pertenecen a factores externos, ¿ya? En este caso, la venta de computadoras va a ser recursos generados por la propia entidad, ¿ya? La transferencia corriente va a ser recursos generados por la propia entidad y la disminución de caja y bancos va a ser recursos generados por la propia entidad, ¿ya? Pero aquí hay una cuestión importante y cabe recalcar que es la necesaria, ¿ya? Muchos de estos recursos provienen de operaciones anteriores, como esta. La transferencia corriente ha sido originada de una donación del gobierno de Rumanía. Después tenemos una disminución de caja y bancos que ha sido va a ser originado por la venta de productos y una donación corriente del gobierno de Alaska a un 50% de cada uno. Entonces, cada uno de los recursos tiene diferentes orígenes y eso dónde se ve reflejado en los organismos financiadores, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el primero, ¿ya? Vamos a elaborar primero nuestro papel de trabajo y vamos a decir, primero empezamos con el nombre y le vamos a colocar empresa pública equipos. Vamos a seguir con lo que estamos desarrollando, este papel de trabajo. Entonces este va a ser el presupuesto de recursos. De ahí vamos a tener, además del presupuesto de recursos, el año que le estamos elaborando. Entonces le colocamos aquí gestión 2020, para la gestión 2020. Y posteriormente a eso lo vamos a colocar expresado en bolivianos, ¿ya? Para que es nuestro papelcito de trabajo, para que se pueda ver bien detallado lo que vamos a realizar, ¿ya? Primero, cuando es un presupuesto de recursos, nunca se olviden esto, ¿ya? Para lo que es recursos se habla de rubros y para lo que es de gastos se habla de partidas, ¿ya? En este caso, la primera columna que van a tener va a ser la columna rubro, de ahí la descripción, ¿ok? Vamos a tener la fuente de financiamiento, el organismo financiador y la entidad de transferencia, ¿ya?
Y por último vamos a tener el importe, o si quieren llamarlo, solamente los bolivianos. O también lo decía el licenciado, los presupuestos. Digamos que eran presupuestos, ¿ya? Lo que vamos a tener presupuestado. Tiene tres nombres, ¿ya? Generalmente es importe, generalmente también es bolivianos y también, o solamente le colocan bolivianos y el presupuesto, ¿ya? La descripción siempre es un poco más larga, estos tres son un poquito más cortos. Yo digo que, ¿ya? Entonces, hemos definido nuestro papel, hemos dicho que va a ser la empresa pública Equipus, un presupuesto de recursos de tantos, es el nombre de la hoja de trabajo que vamos a realizar, la gestión y expresado en Bolivia, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? Primero, identificamos el rubro, ¿ya? El primero, pues aquí le voy a colocar, vamos a colocarle un numerito, 1, ¿ya? El primer rubro que vamos a identificar es el primero, ¿ya? Entonces, cuando estemos aquí, no sé, práctica aquí, es la venta de computadoras. El rubro, entiendan esto bien, el rubro está orientado más que todo a lo que es la parte del ciclo de transacciones que tiene la entidad. Ya, no se confundan, porque los rubros específicamente están ordenados en los clasificadores, pero tienen esa característica, que están dispuestos con el ciclo de la entidad. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a tener una venta de computadoras. Kiswara, no nos interesa el nombre, pero vamos a tener una venta de computadoras por un precio unitario de 4.000. El total de las unidades vendidas es alrededor de 75 que vamos a tratar de presupuestar en todo el territorio nacional. ¿Ya? Entonces, primero empezamos con esto. Es una venta de computadoras. ¿Ya? Vamos a ir a nuestros clasificadores. Buscaremos en nuestros clasificadores dónde puede estar. ¿Ya? Debe estar en el código 1 de los recursos, que está por aquí. Vamos, ya, ya nos hemos pasado. Y va a estar por aquí. Mientras busco. Aquí está. Ya. Ahora aquí está. Clasificador de recursos por rubros. Ya. Tengan en cuenta que los códigos 11, bueno, son tres principales grupos, que es el 1, el 2 y el 3, pero el principal, todo lo que está dentro de los ingresos de operaciones, está en el código 1. ¿Ya? Ahora, aquí tienen que saber diferenciar entre esto. ¿Ya? Hay venta, ingresos por operación. Estos ingresos por operación generalmente, si quieren llamarlo así, estos ingresos por operación son ingresos que están plenamente relacionados con empresas públicas. Mira, comprenden ingresos que provienen de servicios que producen instituciones relacionados con el objeto principal de su actividad, ¿ya? Y los mismos son percibidos por el sector público empresarial y el sector público financiero, ¿ya? Entiendan esto, ¿ya? El código 11, que es ingresos de operación, está solamente limitado, entiendan esto, limitado a lo que es la parte de el sector público empresarial, ¿ya? Hay otros ingresos que están fuera de los mismos, que si quieren llamarlo así, es el código que está aquí abajo, el código 12, que hay venta de bienes y servicios de administraciones públicas. Esto son ingresos por venta, si ya lo leen, son ingresos por venta de servicios, pero son de órganos del Estado Plurinacional de Bolivia y entidades de control y defensa del Estado Plurinacional. Hay entidades territoriales, instituciones de seguridad social, universidades públicas, instituciones públicas descentralizadas, ¿ya? Sepan diferenciar entre esos dos. ¿Cuál es la diferencia principalmente? Es lo que les he dicho al principio, el objeto principal de su actividad. Y también que los ingresos por operación solamente están destinados al sector público empresarial, empresas públicas y al sector público financiero, ¿ya? En este caso, como somos una empresa pública, vamos a utilizar este código, que es el código 11.100 para lo que es la parte de los rubros y vamos a copiar venta de bienes, ¿ya? Entonces, vámonos aquí y vamos a empezar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a copiar el código. El rubro para nosotros es el 11.000, 11.100 venta de bienes, ¿ya? 11.100. Y en este caso va a ser venta de bienes. Bienes, ¿ok? Ahora,
tenemos que identificar las fuentes de financiamiento, el organismo financiador y la entidad de transferencia, ¿ya? Entiendan esto bien, ¿ya? En esta, encontrar el rubro es fácil. Este es el problema, ¿ya? Muchas veces nos confundimos en las fuentes de financiamiento y el organismo financiador, ¿ya? Como les había dicho al principio, sepan diferenciar si son recursos que genera la entidad o son recursos que son de manera externa o que provienen de manera externa, ¿ya? En este caso, la venta de computadoras es un recurso interno que lo genera solamente la entidad. Lo genera para poder cubrir sus gastos en cierta medida y para poder solventar los gastos a largo o mediano plazo, ¿ya? Entonces, es una venta de computadoras, es un recurso generado internamente. ¿Qué pasa con la venta de computadoras? ¿Ya? Veamos, ¿ya? Vámonos a los clasificadores, pero vámonos al resumido. En el resumido está todo, principalmente, y en la primera hoja tienen lo que es las fuentes de financiamiento, ¿ya? Explicaremos un poquito lo que es las fuentes de financiamiento, ¿ya? ¿Por qué es tan importante saber cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿ya? Primero, todo lo que es de esto, todas las que son transferencias, o bueno, todo lo que es esta primera parte que es el TGN, bueno, hasta esta segunda parte más, son recursos que provienen del TGN y que se otorgan por medio de el TGN, ¿ya? Son 6 principales fuentes de financiamiento que son otorgadas por el TGN, ¿ya? Principalmente las que se usan generalmente son la 41, cuando son por subsidios y subvenciones, los préstamos, cuando son préstamos internos de entidades públicas, y posteriormente estas dos se utilizan cuando hay diferentes tipos de recursos involucrados, ¿ya? Pero generalmente no se usa. El principal grupo que se usa, si quieren llamarlo así, eh, el principal grupo que se usa solamente es la 41, la 10 y la 91, ¿ya? Posteriormente a eso, vamos a tener lo que son recursos específicos, ¿ya? Esto, estos son recursos generados internamente, ¿ya? Este, el 20. Son recursos generados internamente y que son recursos propios de las entidades, ¿ya? La 42 hace referencia a transferencias de recursos específicos, cuando una entidad que haya generado sus propios recursos les va a tratar de dar a otra entidad esos propios recursos, ¿ya? Es como si yo vendiera 20, o sea, como si EMAPA vendiera 20 y esos 20 de su propia venta que ha generado ella misma, los va a tratar de entregar por medio de una transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En ese momento se va a considerar como una transferencia de recursos específicos. De ahí, de lo que nosotros hemos vendido, tenemos también la posibilidad de prestar con ese dinero, con lo que hemos podido vender, poder prestar a otras entidades para que puedan desarrollar sus actividades, ¿ya? Principalmente el grupo es más que todo relacionado a lo que es recursos específicos y tiene que ver que la entidad genera esos propios recursos para poder desarrollar sus actividades, ¿ya? Ahora, posteriormente a eso, si quieren llamarlo así, vamos a tener lo que es el crédito externo, ¿ya? Y el crédito externo son préstamos que las entidades entiendan esto, se hacen con el objetivo de poder solventar sus gastos y cumplir con las operaciones. Pero, esto trae deuda, no deuda pública, sino trae como consecuencia el pago de intereses a entidades externas, ¿ya? Entonces, todo lo que es el crédito externo se resume en que nosotros nos vamos a prestar de alguien de afuera, puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, puede ser el Fondo Monetario Internacional y varias instituciones que están fuera del país. No solamente instituciones, no solamente países, sino también a instituciones no gubernamentales o ONGs que llegan a prestar dinero a las entidades públicas, ¿ya? Un ejemplo claro es el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿ya? Que nos prestan dinero a nosotros, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? También tenemos donaciones externas, es otro grupo principal, y este grupo principalmente está enfocado a que nosotros no solicitamos, sino que entidades, ONGs y países vienen al país para ofrecernos ayuda de manera
en donación, esta donación puede ser tanto corriente como no corriente. Puede ser en dinero o puede ser en equipos o indumentaria, ¿ya? El ejemplo más claro de esto, de que ha sido una donación externa, es que ha habido una donación de vacunas. Entonces, eso ha sido no una donación, ¿cómo les explico? Ha sido una donación no corriente, pero que ha tenido como objetivo o fin tratar de, hasta cierto punto, solventar lo que es la salud dentro de Bolivia, ¿ya? Entonces, estas donaciones están plenamente enfocados en lo que en lo que les dije, que van a tratar de llegar o entidades, ONGs o países a la propia Bolivia para tratar de apoyar en ciertos proyectos o para tratar de desarrollar actividades dentro del sector. Digamos que hay ONGs que están plenamente enfocadas en lo que es como UNICEF, digamos, que está enfocada plenamente en niños. Entonces, tal vez el Ministerio de Educación está haciendo un programa y lo que hace UNICEF es adherirse al programa o invirtiendo en recursos, que sería en efectivo, o entregando equipo material. Puede que entreguen libros, puede que entreguen papel, o sea, diferentes tipos de conceptos. Pero lo principal es que hay donaciones. Ahora, de esas donaciones, también podemos transferir esas donaciones. Digamos, si es que el Ministerio de Educación que estamos hablando ha recibido efectivo, puede transferir a otra empresa ese efectivo por medio de esas donaciones, ¿ya? Hay donaciones, esa donación se puede convertir en efectivo y eso lo podemos llegar a transferir. También de la donación que hemos recibido, incluso podemos llegar a prestar ese dinero de parte de la donación, ¿ya? Pero tengan algo en cuenta, las donaciones son plenamente limitativas, ¿ya? Están enfocadas plenamente en proyectos de inversión no capitalizable, ¿ya? Y cuando hablo de proyectos de inversión no capitalizables, generalmente es para el desarrollo humano, ¿ya? Entonces, siempre las donaciones están limitadas a eso. Generalmente, no hay donaciones de libre uso, pero se da el caso generalmente, o usualmente, ¿ya? Entonces, tenemos donaciones externas, es entrega tanto en recursos como en materiales que sirvan para el desarrollo o para que sirvan en el desarrollo de proyectos de inversión pública o proyectos no capitalizables, ¿ya? Posteriormente a eso, tenemos donaciones internas, ¿ya? Cumple con la misma definición que la donación, que es algo que nos van a entregar a nosotros para que nosotros podamos administrarlo y posteriormente a eso podamos desarrollar nuestras actividades. ¿Qué pasa con la siguiente? No cambia la figura, solamente que la definición va a variar, porque en este caso se va a convertir en una donación interna. En este caso ya no vienen ONGs, bueno, siguen viniendo ONGs, pero que sean del territorio boliviano, y también ya no llegan países internacionales, sino que estas donaciones pueden ser de empresas públicas, no, de empresas privadas para las entidades, ¿ya? Generalmente son ONGs que operan dentro del país los que entregan donaciones internas, más empresas privadas, ¿ya? Más empresas privadas. Y con estas donaciones nosotros igual podemos llegar a transferirlas a otras entidades y también podemos prestar parte de esa donación que nos hayan dado a otras entidades, ¿ya? Generalmente, ténganlo muy en cuenta, las donaciones tanto externas como internas están más enfocados en gobiernos departamentales y gobiernos municipales, ¿ya? Porque hasta cierto punto son los que tienen pocos recursos, incluso los regionales, los gobiernos regionales se ven muy beneficiados de donaciones externas, ¿ya? Porque con los únicos recursos que pueden operar son con transferencias, entonces se ven un poco limitados en sus recursos, ¿ya? Y hemos explicado donación interna. Entonces, podemos llegar a transferirla y también podemos llegar a dar préstamos en base a esa donación. Posteriormente a eso tenemos créditos internos, ¿ya? Y los créditos internos no distan de los créditos externos. Generalmente son créditos que nosotros solicitamos, pero en este caso lo hacemos por medio del sector financiero nacional, ¿ya? Y esto está plenamente relacionado con la ASFI y con con el sector financiero, ¿ya? Pero entiendan esto, cuando nosotros nos hacemos préstamos, solamente hay dos maneras o una única manera, y es la única manera es que
acudamos a entidades bancarias privadas, ¿ya? Y el objetivo con el que se prestan generalmente es para desarrollar sus operaciones, ¿ya? Entiendan eso primero, ¿ya? Entonces, en este caso, como nosotros éramos, como nosotros éramos quipos, hemos explicado que generalmente todo lo que es recursos internos que haya generado la propia entidad va a ser clasificado como recursos específicos, ¿ya? Con el código 20, ¿ya? Entonces vamos a clasificar. Vamos aquí y vamos a ir a esto y va a ser la fuente de financiamiento 20. ¿Por qué 20? Hemos dicho que son recursos generados dentro de la propia entidad que van a tratar de satisfacer las obligaciones que tiene la misma o tratar de solventar los gastos que va a generar la misma. Organismo financiador. Mucho cuidado aquí, ¿ya? Organismo financiador. Vámonos a nuestro resumido de clasificadores y aquí vamos a explicar un poquito más de los organismos financiadores, ¿ya? Tienen su clasificador de organismos financiadores, ¿ya? Principalmente, todo lo que ven aquí arriba, todo lo que es del gobierno, todo lo que es TGN, todo lo que es del TGN, generalmente es todo lo que va, el TGN de lo que se encarga hasta cierto punto es de funcionar como un organismo financiador que va a ser el origen de los recursos, ¿ya? ¿Quién es el origen de los recursos de los mismos? Y hay diferentes tipos de orígenes, como primero, orígenes de papeles, orígenes de coparticipación tributaria y recursos de contravalor. Hay fondo de compensación departamental, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, tenemos impuestos directos a los hidrocarburos, IDH, tenemos impuesto a la participación en juegos, IPJ, aquí está, tenemos patentes petroleras, tenemos otros organismos financiadores del gobierno. ¿Ya? Esta parte del gobierno, de lo que es del TGN, se encarga de la recaudación global de todos los recursos que pueda llegar a tener la entidad, de todo lo que pueda llegar a tener el Estado, ¿ya? Principalmente de los que se mantiene el Estado son estos tres principales: coparticipación tributaria, IDH, IDH, IEDH y patentes petroleras. Son cuatro conceptos principales, ¿ya? Generalmente lo que se da a las entidades hasta cierto punto y con lo que se financia generalmente todas las entidades es por coparticipación tributaria o también por el impuesto especial a los hidrocarburos, ¿ya? Pero eso es hablando del sector gubernamental en general, ¿ya? Más que todo, cuando encuentren lo que son recursos específicos, que era el código que hemos registrado aquí, que era el código 20, siempre va a estar relacionado con uno de estos tres códigos, ¿ya? Y estos tres códigos son bien especiales, ¿ya? Principalmente este, ¿ya? Siempre va a haber recursos específicos de los gobiernos autónomos municipales, ¿ya? Entiendan esto, cuando hablamos de gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos, es el nivel, el último y el penúltimo nivel del Estado, ¿ya? ¿Por qué tienen sus propios recursos específicos? ¿Ya? ¿Por qué están clasificados así? ¿Por qué no tienen otros recursos específicos? Porque generalmente las fuentes de financiamiento de los gobiernos autónomos municipales son completamente variadas y extensas, ¿ya? Entonces, para que no se confundan, han tratado de clasificarlo de esta manera, ¿ya? Posteriormente a eso tenemos regalías, que esto va más que todo relacionado con los gobiernos departamentales, y posteriormente tenemos otros recursos específicos, ¿ya? En este caso, vamos a apropiar el 230, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes? Porque son otros recursos específicos que tienen las entidades. Dentro de otros recursos específicos, también no solamente no discrimina, también no discrimina como los gobiernos autónomos municipales. Dentro de estos están ministerios, puede que también estén ministerios, van a tener entidades descentralizadas, van a tener lo que son empresas públicas y diferentes tipos de conceptos. Gobiernos departamentales van a tener ministerios, eh, diferentes tipos de conceptos, pero principalmente este es el que se usa como común denominador, ¿ya? Solamente en el caso de los gobiernos autónomos municipales y de los indígenas originarios utilizamos el 210. En este caso vamos a utilizar el 230, ¿ya?
utilizamos el 230. Organismo financiador, 230. Correcto. Entidad de transferencia. Aquí van a tener mucho cuidado. Cuando son recursos específicos, en la parte del presupuesto de recursos, nosotros no registramos entidad de transferencia. Si quieren lo pueden dejar en 00, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos esté dando estos recursos, ¿ya? Entonces, como no hay nadie que nos esté entregando estos recursos, nosotros mismos estamos generando los recursos para poder distribuirlos, ¿ya? Entonces, ya hemos registrado primero el rubro, hemos registrado la descripción, hemos registrado la fuente de financiamiento, hemos registrado el organismo financiador, la entidad de transferencia y vamos a registrar el importe, ¿ya? El importe está ya en la práctica y está súper sencillo, ¿ya? Dice que vamos a tener una venta de computadoras, que hemos dicho que va a ser interno, por un precio unitario de 4.000 y el total de las unidades vendidas en todo el territorio nacional que nosotros estamos presupuestando es de 75. Ya. Aquí ayúdenme ustedes. ¿Cuánto es 4.000 por 75? Chicos, ¿están ahí? Denme una multiplicación. ¿Cuánto es 4.000 por 75? 4.000 por 75. 300.000. 300.000. Correcto. Ya. Listo. Gracias. 300.000. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el importe por el cual nosotros estamos presupuestando. Vamos a colocarle aquí nota. Era igual a 75 por 4.000. Correcto. ¿Ya? Entonces, el importe generalmente es el monto que ya nos da nuestra propia información. Pero en todo caso, si es que les dan valores unitarios, también lo tienen que llegar a multiplicar. ¿Ya? Ahora sí, hemos terminado con la primera parte. Vámonos con la transferencia corriente, ¿ya? Transferencia corriente, el segundo capítulo nos habla sobre una transferencia corriente. Ahora aquí, tienen que entender dos cosas, ¿ya? Es una transferencia corriente, correcto, del Ministerio de Obras Públicas originado de una donación del gobierno de Rumanía, ¿ya? El origen es una donación, ¿ya? Es una donación, esperen un cacho, espérenme. El origen es una donación, ¿ya? Entiendan eso. ¿Por qué, por qué hago hincapié en que el origen es una donación? ¿Ya? Ahorita vamos a analizar. Y posteriormente el origen ha sido parte de una donación del gobierno de Rumanía por alrededor de 500.000. ¿Ya? Entonces no hay tanto problema. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya? Es una transferencia corriente. Vámonos rápidamente a nuestros clasificadores. Vamos a buscar en los clasificadores y vamos a buscar transferencias corrientes. No está por aquí, debe estar en el grupo 2 o 3. Generalmente siempre varían. No hay contribuciones, importes. Aquí está. Transferencias corrientes. Es el grupo 19.000 y plenamente ya está marcado aquí. ¿Ya? Entiendan esto primero. ¿Ya? Sepan de dónde viene. ¿Ya? El Ministerio de Obras Públicas es un ministerio que pertenece al gobierno y para nosotros un indicador que nos dice principalmente esto dentro de los clasificadores es que si proviene del sector privado, que son recursos provenientes de transferencias corrientes por subsidios y subvenciones del sector privado, que no nos interesa, o si es del sector público no financiero, ¿ya? Este principalmente es el sector que vamos a abarcar, que dice que son recursos provenientes de transferencias corrientes por subsidios y subvenciones con participación tributaria del sector público no financiero. También tenemos del sector público financiero, pero estos son de instituciones públicas financieras, bancarias y no bancarias. En este caso, es del sector público no financiero porque no operan dentro del mercado de valores y tampoco no operan dentro del sector financiero. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tenemos aquí del órgano ejecutivo, el principal, y de ahí vamos a tener de los órganos legislativo, judicial, electoral, entidades de control descentralizadas y entidades territoriales autónomas. ¿Ya? En este caso, ¿por qué hacemos hincapié que sea del órgano ejecutivo? Porque el órgano ejecutivo está conformado por los diferentes ministerios y quien nos está entregando los recursos, quien nos está haciendo la transferencia es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, como pertenece hasta cierto punto a
al órgano ejecutivo, va a considerarse del mismo. Entonces, como pertenece al órgano ejecutivo, el ministerio, nosotros lo vamos a tratar de registrar como si fuera del órgano ejecutivo, ¿ya? Ahora, tenemos 4 conceptos, que son por subsidios y subvenciones, por coparticipación tributaria, por fondo de compensación departamental o por emisión de certificados de crédito fiscal, ¿ya? No nos interesa ninguno de ellos, ¿ya? Espera un cacho. Ya. No nos interesa ninguno de ellos, pero principalmente siempre tengan en cuenta, estos 3 son completamente específicos, ¿ya? Específicos. Coparticipación tributaria, esto cuando se va a encargar la distribución del TGN, cuando el TGN tenga que distribuirnos a nosotros. Fondos de compensación departamental, cuando las entidades, cuando el Estado trata de repartir los recursos a los diferentes gobiernos departamentales. Y por último, la emisión de certificados de crédito fiscal. Generalmente esto es porque cuando las entidades públicas tienen mucho crédito fiscal, tratamos de entregarlas por medio de recursos, ¿ya? Tratar de cambiar sus CDIs hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, el único que nos queda, que es el general, que es cuando se entregan, cuando no nos especifican qué es, generalmente es este, el por subsidios y subvenciones, ¿ya? Entonces, vamos a registrarlo. Y vamos aquí. Ahora sí. Por subsidios y subvenciones. Es la 19.211, ¿ya? Entonces, primero lo registramos en el rubro y decimos, este va a ser el segundo concepto, 19.211, ¿ya? 211. Entonces, en este caso, colocan en su descripción. Primero, cuando traten de encontrar algunos de estos recursos bien largos, simplemente colóquenle transferencias corrientes del sector público no financiero por subsidios y subvenciones. Así es como se arman las descripciones. Hay otros que son más específicos, pero como en este caso el grupo principal es 19.000, lo van ordenando. Primero por el grupo principal, que es transferencias corrientes, de ahí por el subgrupo, que sería del sector público no financiero, de ahí por la cuenta, si quieren llamarlo así, o sí, la cuenta hasta cierto punto, 19.210, o por el rubro más pequeño del órgano ejecutivo, y por último lo colocan por subsidios y subvenciones, ¿ya? Generalmente es como se debería armar la descripción, pero si quieren lo pueden resumir, ¿ya? Entonces, ustedes, si son capos, transferencias corrientes, y solamente le colocan del sector público no financiero. Bueno, transferencias corrientes solamente le colocan por subsidios y subvenciones. Su nombrecito. Subvenciones. Correcto, ¿ya? Entonces, lo hemos registrado con el rubro 19.211, su descripción, transferencias corrientes por subsidios y subvenciones, y la fuente de financiamiento. Aquí es lo que les estaba explicando al principio, ¿ya? Las fuentes de financiamiento tienen diferentes orígenes y diferentes organismos financiadores y también tienen entidades de transferencia, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Vámonos al, al PDF y vamos a irnos hasta la fuente de financiamiento, ¿ya? El enunciado nos dice, es una transferencia corriente del Ministerio de Obras Públicas generado o originado por medio de una donación, ¿ya? Entonces, primero se van. El origen ha sido una donación externa. ¿Por qué externa? Nos está donando el gobierno de Rumanía, ¿ya? Entonces va a ser una donación externa. Ahora, el origen es ese. ¿Qué pasa? Con ese origen, nosotros vamos a tener que identificar. Esto era una donación, es una donación externa. Que esa donación externa se ha transformado en una transferencia corriente, ¿ya? Entonces, esa donación se ha transformado en una transferencia corriente. Y quien nos está entregando esa donación es el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir para el posterior. Primero, hemos identificado, es una donación externa. Claro que sí, vamos a donación externa. Aquí está. Es el código 80, donación externa. ¿Qué pasa? Esa donación externa
se ha convertido en una transferencia de donación externa, ¿ya? Sí, en una transferencia de donación externa. Entonces, ¿qué ha pasado? La figura es así, ¿ya? Déjenme cambiar, no sé dónde está. Aquí está. Eh, en blanquito, ¿ya? La figura es así. eh, eh, hay tres entidades, si quieren llamarlo así. Am, hay tres entidades y estas tres entidades operan dentro, eh, ya. Esas tres entidades operan dentro de lo que estamos hablando, ¿ya? Primero, la entidad principal va a ser el gobierno de Rumanía, lo vamos a abreviar con Rumanía. Después vamos a tener el Ministerio de Obras Públicas, y al final vamos a tener nosotros que vamos a ser equipos, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? El gobierno de Rumanía al Ministerio de Obras Públicas le ha otorgado una donación, ¿ya? ¿Qué ha pasado con esa donación? El Ministerio de Obras Públicas nos ha transferido a nosotros equipos, una transferencia, ¿ya? Una transferencia, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? El gobierno de Rumanía al Ministerio de Obras Públicas le ha otorgado una donación. Ha debido ser corriente porque nos están entregando el dinero y además a nosotros nos está llegando como una transferencia. ¿Qué pasa? Aquí, de donde nacen los recursos, se va a llamarlo como organismo financiador, ¿ya? La fuente de financiamiento ya lo hemos identificado. Primero era una donación corriente, que es el código 80, pero como el Ministerio de Obras Públicas nos está otorgando a nosotros una transferencia, se va a transformar. ¿En qué? Se preguntarán ustedes. Ya hemos identificado. En una transferencia de donación externa. ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí se va a transformar ya no en 80. Cuando ellos nos transfieran, se va a transformar en un código 44, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya? Como el Ministerio de Obras Públicas está transfiriéndonos, se va a convertir en la entidad de transferencia. Generalmente, cuando hay recursos de por medio que son donaciones o lo que son créditos externos, este se convierte como en el intermediario y el intermediario se va a definir como una entidad de transferencia, ¿ya? Entonces, esto se aplica a lo que estamos viendo ahora, ¿ya? En este caso, el origen de los recursos ha sido una donación, claro que sí, un código 80. El código 80 ha llegado al Ministerio de Obras Públicas y ellos lo han registrado con ese tipo de recursos. Código 80, seguramente ha sido código 80, el código del organismo financiador. No ha existido entidad de transferencia porque esto ha sido una relación directa solamente entre estos dos. ¿Qué ha pasado ahora? Esa donación que nosotros hemos tenido, a nosotros nos está llegando por medio de transferencia. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ya no hay una relación directa. Entonces, ¿qué pasa? Entra en juego un organismo el que va a tratar de intermediar tanto con Kipus como con el gobierno de Rumanía, ¿ya? En este caso, la entidad de transferencia se convierte en aquel intermediario, ¿ya? El cual ha otorgado sus recursos a la entidad, ¿ya? Entonces, por eso se define como una entidad de transferencia porque permite que dos entidades tengan comunicación entre sí de manera indirecta o directa, ¿ya? Generalmente es de manera indirecta, ¿ya? Entonces, ya hemos identificado. Entonces, vámonos, ¿ya? Vamos a identificar, ya hemos identificado. Hemos dicho, la fuente de financiamiento, hemos dicho que era del código, primero, 80, pero de que ahí se ha transformado en una transferencia. En este caso, se va a convertir en 44. De ahí, el organismo financiador. Hemos dicho que el origen del organismo financiador es el gobierno de Rumanía, es el que ha dado origen a los recursos, es el quien ha principalmente entregado esos recursos, ¿ya? Entonces vamos a buscar en los clasificadores. ¿Qué código tiene el gobierno de Rumanía? Entonces está en los organismos financiadores, pero está en la parte de los países, entonces está un poquito más abajo. Aquí está, gobiernos extranjeros, ¿ya? Esperen un cacho, vamos aquí. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí. Esta parte de lo que son los organismos financiadores, hay gobiernos extranjeros que están o no están, ¿ya?
alrededor del mundo hay una infinidad de países, ya, con los que tal vez Bolivia no tenga relación, pero con los que se encuentran aquí son los que con los que tiene más relación y están ordenados en base a lo que es la importancia que tienen dentro del país. Y también están ordenados dependiendo de las necesidades del país, ¿ya? Entonces vamos a buscar a Rumanía. Aquí está, ¿ya? Buscando a Rumanía está en el código 564, está aquí, 564, y es el país de Rumanía. Tiene su abreviación que es RUM, ¿ya? Entonces no se preocupen por eso. Entonces ya lo hemos identificado, es el 564 y lo estamos definiendo como un organismo financiador que ha sido el que ha dado origen de los recursos principalmente. Analicemos de nuevo la figura, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la figura? Aquí está. La figura. La figura dice que el origen de los recursos se va a definir como un organismo financiador. La fuente de financiamiento va a ser código 44 y en este caso hemos identificado que Rumanía tiene el código, vamos a ver qué código es el código 564. Entonces, Rumanía tiene el código 564. ¿Ya? Aquí, la entidad de transferencia aún no lo sabemos, pero ahorita lo vamos a descubrir. ¿Ya? ¿Qué pasa? El organismo financiador se va a convertir en 564. Claro que sí. La entidad de transferencia, la entidad de intermediación o la que va a otorgar sus recursos tiene el código. ¿Qué código? No lo sabemos. Vamos a buscarlo. Pero sabemos que pertenece al gobierno. Entonces, cuando tengamos el gobierno, vamos a buscar aquí, en el clasificador institucional, ¿ya? Generalmente va a estar aquí, en el clasificador institucional. Buscamos, ¿ya? En nuestro caso, el que nos está entregando la transferencia es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces vamos a buscar el Ministerio de Obras Públicas. Venimos aquí y buscamos el Ministerio de Obras Públicas. ¿Dónde está el Ministerio de Obras Públicas? Esperen un cacho. Y vamos a buscarlo, ¿ya? Generalmente, aquí está. El Ministerio de Obras Públicas tiene el código 81, ¿ya? Ministerio de Obras Públicas, Servicios y de Vivienda. Entonces, ya hemos identificado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocarle el código 81. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? El origen de los recursos es el gobierno de Rumanía. Nos ha otorgado a nosotros todo el monto y que son los, que no sé cuántos millones son o cuántos miles, pero el origen es el gobierno de Rumanía. El gobierno de Rumanía al Ministerio de Obras Públicas le ha otorgado una donación, claro que sí, código 80, ha entrado con código 80, eh, código 80, fuente de financiamiento, código 80, organismo financiador 564. Entidad de transferencia 00 porque hemos dicho que es una relación directa al principio, cuando se entregan entre ellos dos. ¿Qué pasa? A nosotros nos están llegando por medio de una transferencia. Entonces, el código de fuente de financiamiento se ha cambiado a 44. Pero el origen de los recursos, que es el organismo financiador, siempre, siempre, siempre se mantiene intacto. ¿Ya? Siempre se mantiene intacto. Mientras que la entidad de transferencia para nosotros se va a convertir en 81, porque es la entidad que está sirviendo como intermediario de los recursos. ¿Ya? Entonces, vámonos y lo registraremos. Hemos dicho, entidad de transferencia, código 81. No sabemos cuál es el importe, pero ya nos dice aquí en la práctica y nos dice que son alrededor de 500.000 bolivianos. 500.000 bolivianos, ¿ya? Ahora, ¿tienen alguna duda aquí? ¿Alguna duda acerca de esto? Porque en esta parte es donde generalmente nos confundimos mucho, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna cuestionante que quieran realizar aquí? Este es el, digamos, hasta cierto punto, el eh, punto más conflictivo en lo que es el presupuesto. Saber el origen, además de saber el origen, saber el intermediario y saber cuál ha sido el origen de los recursos, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto que quieren que les aclare o algún otro ejemplo para poder seguir avanzando? Chicos, ¿están ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya.
Entonces, hasta ahí, ¿ya? Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Siempre tal vez traten de hacerse un grafiquito como este, o si quieren pueden hacerlo en su propia hoja, pero identificando siempre los organismos financiadores, ¿ya? Principalmente es eso, ¿ya? Vamos a continuar, ya terminando la parte de los recursos. Está súper sencillo, es de la que principalmente hay que identificar muchas cosas, ¿ya? Entonces, principalmente, ya hemos acabado con dos. Vamos a ir con la tercera. Entonces, vamos con la tercera, con el tercer punto que habla acerca de los rubros, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Dice que tenemos disminución de caja y bancos por alrededor de bolivianos 200.000, que tienen como origen la venta de productos y una donación corriente del gobierno de Alaska en un 50% de cada uno, ¿ya? Entonces aquí hay un problema, ¿ya? La disminución de caja y bancos es por 200.000, pero va a estar dividida en un 50% cada uno. Entonces dice que va a ser 100.000 a cada uno, ¿ya? ¿Es disminución de caja y bancos? Sí, pero aquí ocurre algo muy principal, ¿ya? ¿Cuándo se da una disminución de caja y bancos? ¿Ya? Es cuando generalmente se ha generado ahorro o cuando hasta cierto punto no hemos utilizado recursos del anterior año, ¿ya? Entonces, puede que, digamos que teníamos presupuestado 500.000 y de esos 500.000 solamente hemos utilizado 400.000. Entonces, esos 400.000 nos ha sobrado, hemos tenido un sobrante de 100.000. Ese sobrante se llama ahorro, ¿ya? Pero ese sobrante también hay que utilizarlo. Y ese sobrante generalmente está en cajas o en cuentas por cobrar, o generalmente ese sobrante se ve reflejado también además en transferencias que no hemos llegado a utilizar. Entonces, hay diferentes tipos de sobrantes, ¿ya? En este caso es un sobrante que ha surgido específicamente de dos conceptos. Un principal concepto que ha sido de una donación corriente que hemos recibido y también ha sido de una venta, ¿ya? De las ventas que hemos tenido el año pasado, con todo lo que hemos llegado a gastar, hemos tenido un ahorro de no sé cuánto, de 100.000. Y de la donación igual unos 100.000. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El ejemplo clarito es que de eso que hemos tenido lo tenemos que llegar a gastar, ¿ya? Entonces, aquí viene en juego algo bien importante. Todo lo que es disminución de activos o aumentos en pasivos generalmente tienen diferentes objetivos, ¿ya? Pero en este caso es una disminución de activos, ¿ya? Es un cambio de activo por algunas partidas de patrimonio, o va a ser una disminución de activo para la reducción del patrimonio o la reducción del pasivo o para el incremento de los gastos o para la reducción de los ingresos, ¿ya? Entonces, si lo analizamos de esa manera, la disminución de caja y bancos va a tratar de solventar las operaciones que tiene la entidad, pero por medio de recursos que han sido sobrantes de anteriores años, ¿ya? Entonces, aquí opera principalmente cuando tengan disminución los códigos, ¿ya? Los códigos de origen, ¿ya? Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Ya? Entonces, vámonos aquí a lo que es los clasificadores y vamos a buscar principalmente lo que es la disminución. Entonces, debe estar por aquí abajo. Aquí abajo generalmente está todo lo que es disminución. Recuperación de préstamos, ¿no? Recuperación tampoco. Venta de títulos tampoco. Y aquí está. Disminución y cobro de activos financieros, ¿ya? Principalmente, este grupo, como les dice, son fuentes financieras que se originan de la disminución neta de saldos de cuentas de activo disponible del activo exigible que constituyen instituciones públicas. Incluyen el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados al sector público. No nos interesa eso, sino lo que nos interesa es esto, ¿ya? Lo que está subrayado, disminución de caja y banco. Son fuentes financieras que se originan de la disminución neta de saldos de caja y bancos, que resulta de comparar los saldos iniciales y finales de caja que están determinados por magnitudes de recibos y pagos. No nos interesa eso, pero estas disminuciones, generalmente, sus fuentes financieras son inamovibles, ¿ya? Ustedes dirán, ¿son recursos que genera la entidad? Sí, son recursos que genera la entidad, pero su origen es otro, su origen es diferente, su origen ha sido otra fuente de financiamiento.
pero los vamos a registrar como disminución de caja y bancos, ¿ya? Principalmente vamos a utilizar este código, ¿ya? Entonces va a ser el código 35110, no me he confundido, 35110, ¿ya? 35110, correcto. Aquí vamos a colocarle disminución de caja y bancos. Espera un momento. Ya. Ahora sí. Ya. Estamos aquí. Claro que sí. Disminución de caja y bancos. Aquí, cuando tengan una disminución de caja y bancos, lo que se respeta generalmente es esto, ¿ya? Las fuentes de financiamiento y las entidades de transferencia, ¿ya? ¿Por qué se respeta principalmente? Porque como los orígenes de nosotros, porque el origen de los recursos generalmente es muy variado, ¿ya? Y en la disminución de caja y bancos hay diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Pero principalmente, en este caso, solamente hay dos aspectos, ¿ya? Generalmente, cuando se hace una disminución de caja y bancos, identifican principalmente cuáles son los recursos que no han sido utilizados en gestiones anteriores para poder utilizarlos en este año. En este caso, va a haber dos conceptos de disminución de caja y bancos, porque los dos tienen diferentes fuentes de financiamiento, diferentes organismos financiadores, y además de eso, tienen tal vez una diferente entidad de transferencia, ¿ya? Entonces, vamos a registrarlo. Principalmente, vámonos a definir cuáles son los organismos financiadores y las entidades de transferencia, ¿ya? Ahora sí, estamos aquí, ¿ya? En las fuentes de financiamiento. Es una disminución de caja y bancos, ¿ya? Que es por alrededor de 200.000, que tiene como origen dos cosas. Tengan en cuenta esto. Tienen origen tanto la venta de productos como una donación corriente del gobierno de Alaska, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado acerca de esto al principio y hemos dicho que todo lo que es venta de productos está relacionado con recursos internos y que ya los tenemos registrados, ¿ya? Entonces, cuando les hable sobre una venta de productos, ustedes directamente identifican qué es. Entonces, ¿qué es para nosotros? Nos vamos al clasificador y decimos, es una venta de productos. El origen ha sido un recurso específico, venta de productos que hemos tenido, claro que sí. El organismo financiador, ya lo sabemos. Hemos dicho que cuando son venta de productos, se va a definir como otros recursos específicos, ¿ya? En este caso, otros recursos específicos va a ser lo que va a ser para el código del organismo financiador, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo registramos? Nos vamos a nuestro Excel o bueno, a nuestro papel de trabajo y decimos, para el primero, la fuente de financiamiento va a ser 20, claro que sí, porque aún proviene de lo que es los recursos específicos. El organismo financiador va a ser el código 230 y no hay entidad de transferencia porque no ha habido alguna relación con un ente intermediario, ¿ya? Correcto. Ese es el primer concepto. Este, si quieren llamarlo así, es por la venta de productos, ¿ya? Por la venta de productos. Es una disminución de caja, pero que ha sido originada por una venta de productos. ¿Qué van a tener ahora? Vamos a tener el siguiente concepto, ¿ya? Y en el siguiente concepto van a tener lo que es una donación corriente del gobierno de Alaska, ¿ya? Cuando les digan donación, ustedes inmediatamente saltan y dicen código 80, ¿ya? Código 80. ¿Qué más? Es del gobierno de Alaska. Entonces, del gobierno de Alaska vamos a tener que registrarlo, ¿ya? Entonces, esto, la donación se va a convertir en fuente de financiamiento, mientras que el gobierno de Alaska se va a convertir en un organismo financiador, ¿ya? Ese ha sido el origen de sus recursos, ¿ya? Que ahora, que en este año, como no los utilizamos el año pasado, los vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, saltamos, vamos al principal y decimos, es una donación. ¿El gobierno de Alaska pertenece al gobierno boliviano? No. Entonces va a ser una donación externa. Claro que sí, una donación externa. ¿Qué más hemos identificado? Donación externa. Claro que sí.
hemos dicho que no pertenece al Estado boliviano, entonces no está dentro de lo que es la parte de, de los gobiernos del clasificador institucional, sino va a estar dentro del clasificador de los organismos financiadores, ¿ya? En este caso, vamos a buscar Alaska, ¿ya? Alaska no es un país como sí, pero pertenece al gobierno de Estados Unidos y debería estar registrado como los Estados Unidos de América, ¿ya? Pero no nos están otorgando ellos, entiéndanlo bien, no nos está otorgando el Estados Unidos de América, sino nos está entregando, es como si el gobierno departamental de La Paz le entregara recursos a otro país o otra entidad. Entonces, no es un gobierno en sí total, sino lo que le está entregando es otro gobierno extranjero, ¿ya? Que está fuera de lo que es, fuera de lo que es el gobierno, es un gobierno departamental que le está entregando recursos a la propia entidad, ¿ya? Entonces, en este caso lo vamos a registrar con 639 y ya hemos identificado que la fuente de financiamiento, como es una donación, va a ser del código 80, ¿ya? Entonces aquí, vámonos a, aquí va a ser código 80 y el código del organismo financiador va a ser 639, si es que no me equivoco. 639, correcto. 639. Tengan en cuenta que no hay entidad de transferencia porque ha sido una relación directa entre el gobierno de Alaska y y lo que es la parte de equipos, ¿ya? Entonces no hay tanto problema. Entonces aquí vamos a colocar donación gobierno de Alaska, ¿ya? Esto es para que puedan identificarlo hasta cierto punto, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa aquí? No hay tanto problema, ¿ya? Como los dos pertenecen a una disminución de caja y bancos, en la contabilidad solamente va a ser va a ser obligaciones a corto plazo contra caja y bancos. Vamos a tratar de reducir algunas obligaciones con esta disminución de caja y bancos igual, ¿ya? Entonces vamos a primero registrarlo con 100.000. ¿Por qué 100.000? Nuestro enunciado decía que nos van a llegar a dar 200.000, o bueno, vamos a tratar de reducir 200.000 en caja y bancos y que van a ser repartidos en 50-50. Entonces va a ser 100.000 para uno y 100.000 para otro, que en total los dos nos dan 200.000. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? Solamente, llévense esto, solamente lo que es disminución de caja y bancos y otras cuentas por cobrar, generalmente van a respetar, o sea, todo lo que es este grupo, ¿dónde está? Todo lo que es disminuciones de este tipo de disminuciones de cuentas por cobrar y otros activos financieros y algunas otras disminuciones, todas las disminuciones en lo que es en esta parte de documentos por cobrar a largo plazo y a corto plazo, eh, respetan el origen y las entidades, ¿ya? ¿Por qué se respeta? Para que al final del día, cuando hagamos la ejecución presupuestaria, sepamos de dónde se han originado esos recursos, ¿ya? Es una de las principales casos especiales, llamémoslo así, de la disminución de los activos, ¿ya? Porque hasta cierto punto estos casos especiales generalmente se dan en la vida real, ¿ya? Se dan en la vida real y la verdad es que lo clasifican así, uno, para saber el origen, dos, para que puedan identificar cuando se haga la ejecución presupuestaria de dónde están sacando el dinero, ¿ya? Y lo que pasa es que hay entidades superavitarias dentro del sector financiero o dentro del sector público que tienen mucho sobrante o tienen mucho efectivo, ¿ya? Entonces, ese efectivo generalmente es del ahorro o es que han aplicado malos conceptos acerca de lo que ha sido el presupuesto, ¿ya? Generalmente son dos conceptos, o es que tienen mucho ahorro o es que tienen muy poco, como les digo, muy poco manejo adecuado del efectivo, ¿ya? Entonces, generalmente siempre están llenos de efectivo, ¿ya? Pero en otro caso, hay entidades que no son agentes superavitarios, sino que saben invertir bien sus recursos para el desarrollo de sus actividades, ¿ya?
En este caso, tal vez esta entidad no sabemos cómo será, pero sabemos que nos dice que van a reducir su propio activo, o sea, su propio efectivo, para cumplir con sus obligaciones, ¿ya? Entonces, hasta ahí habríamos terminado la parte de recursos, habiendo repasado todo lo que son los organismos financiadores y sus relaciones. ¿Qué pasa? Vámonos a la parte de gastos, y esto lo vamos a dejar así hasta cierto punto, no incompleto, sino lo vamos a dejar para la siguiente clase para que les pueda explicar un poco más, ¿ya? Entonces, vámonos a lo que es la parte de gastos, ¿ya? Entonces, esto para nosotros ha representado todo lo que es la parte de recursos, ¿ya? Estamos iniciando, es algo básico hasta cierto punto, pero a medida que vaya creciendo esto, va a ir mejorando, ¿ya? Eh, ¿Cómo? ¿Ya? Como les digo, siempre traten de memorizarse en lo que es la parte de los recursos, las fuentes de financiamiento, los organismos financiadores y las entidades de transferencia. Y recuerden siempre, cuando son parte de recursos, las entidades de transferencia se convierten en los intermediarios y son las entidades las que nos están entregando los recursos, ¿ya? Para los organismos financiadores, siempre tengan en cuenta que si son recursos internos, va a depender de la clasificación. Generalmente todos los recursos internos que genera la propia entidad se clasifican como otros recursos específicos solamente con la clara diferenciación con lo que son los gobiernos departamentales, ¿ya? Ahora, otra cuestión, las fuentes de financiamiento. No se olviden que el principal grupo, los dos principales grupos, generalmente no se utilizan, ¿ya? Estos estos dos grupos generalmente no se utilizan, ¿ya? Solamente estos dos grupos, principalmente si quieren llamarlo así, están plenamente reservados para el Tesoro General de la Nación y sus actividades. ¿Qué va a pasar? Los únicos que se utilizan, o sea, hasta cierto punto las entidades públicas los utilizan, es las transferencias y transferencias del TGN, otros ingresos, ¿ya? Y también los préstamos, ¿ya? Y los préstamos de otros ingresos, ¿ya? El TGN también puede operar eh, como una entidad de servicios financieros, pero con muchas características especiales, ¿ya? Entonces no se preocupen por eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya, eso. Entonces, algunos consejos que les estoy dando es principalmente que tal vez cuando traten de realizar esto, siempre que el enunciado les diga todo lo que es relacionado, siempre concéntrense en esta parte, ¿ya? Siempre concéntrense en estos 5 grupos principalmente. Y también entiendan esto. Cuando son entidades que están fuera del TGN, generalmente reciben estos dos conceptos, ¿ya? Todos los de aquí abajo se utilizan, exceptuando los préstamos. Son casos especiales donde se llega a utilizar los préstamos, ¿ya? Pero generalmente siempre se utilizan estos conceptos. Los principales grupos, los que sean múltiplo de 10, siempre se utilizan y los que sean múltiplo de 40, ¿ya? O que estén dentro del rango entre 40 y 49, ¿ya? Esos son los principales, ¿ya? ¿Qué más? Eh, sepan también que dentro de todo lo que es el clasificador, principalmente, ya para acabar lo que es la parte de los recursos, y entiendan, es que hay dos grandes grupos, ¿ya? El grupo principal, que son el grupo, el grupo 10.000, o si quieren llamarlo el grupo principal, que es este, que está aquí, este. Son lo que son ingresos por operación, es el principal grupo. El grupo que le sigue a continuación, que es el código 2, que debería ser el principal, que está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Claro que sí. Tienen el grupo de recursos propios de capital. Hemos visto que son ingresos por operación y recursos propios de capital. Y por último van a tener lo que es el grupo 3, que es el último, porque después ya no hay más. Y el 3 está aquí, ¿ya? Que es, aquí está, 31, no, bueno, creo que es ese, que es el 31.000, que habla sobre venta de acciones y participaciones de capital.
Generalmente, así entre nos, todo lo que es el grupo 1 dentro de la entidad, todo lo que es el grupo 1 está conformado por diferentes aspectos que están relacionados con el giro del negocio. El grupo 2, que es lo que estamos viendo ahora, que empieza desde recursos propios de capital, con donaciones de capital y con lo que es transferencias de capital, son las operaciones que están dentro o enmarcadas dentro del capital. Generalmente son muy pocas, ¿ya? Y por último, tenemos el grupo 3, que habla acerca espera un cacho, de la venta de acciones y participaciones de capital. Generalmente, estas ventas de acciones es más que todo para financiarse de alguna u otra manera por medio de servicios externos, ¿ya? O por agentes superavitarios que operan dentro del sistema financiero, ¿ya? Aquí tienen recuperaciones de préstamos de corto plazo, tienen diferentes aspectos como las recuperaciones de préstamos a largo plazo, tienen también las disminuciones que hemos visto, venta de títulos y valores, esto es cuando se otorgan bonos, cuando pueden llegar a emitir bonos del tesoro, hay bonos también que pueden llegar a emitir fuera mira, bonos del tesoro, tienen disminución de cobros. El grupo 3 es más que relacionado con, eh, tiene un nombre, eh, fuentes de financiamiento, pero por medio de la inversión, ¿ya? Tanto como cobros, tanto como recuperaciones, tanto como otorgaciones. Entonces hay diferentes tipos de fuentes de financiamiento por medio de los sectores financieros, ¿ya? Tenemos obtenciones de préstamos, vamos a tener igual obtención de préstamos del exterior, de lo que les estaba hablando. También podemos obtener préstamos, emisión de títulos de deuda, que esto está relacionado con el mercado de valores. Aquí tienen, incluso, miren, hay emisiones de títulos y valores que son de corto plazo, eh, incremento de otros pasivos y aportes de capital. Esto es cuando se llega a incrementar el capital hasta cierto punto con la participación del gobierno, más que todo cuando son entidades públicas eh, y varios aspectos. Pero principalmente en los que nos enfocamos nosotros son el grupo 1 y en el grupo 2, que están en el grupo 1 se encuentran donaciones corrientes y transferencias corrientes, y en el grupo 2 se encuentran transferencias de capital y donaciones de capital, ¿ya? Entonces, por hoy lo vamos a dejar en lo que es la parte de los recursos, ¿ya? En la siguiente clase lo vamos a tratar de completar con lo que es la parte de los gastos, ¿ya? Pero lo esencial, lo que quiero que se lleven es que sepan identificar las fuentes de financiamiento, los organismos de financiación y también las entidades de transferencia, ¿ya? Entonces, por ahora lo vamos a dejar aquí y espero que tengan un bonito día, ¿ya? Entonces, nos vemos para la siguiente clase y ahora mismo les voy a pasar el solucionado al grupo, no, al grupo y también a lo que va a ser la parte de el Meet, ¿ya? Todavía no estoy utilizando Moodle, generalmente el fin de semana lo voy a subir a Moodle con los videos más, ¿ya? Entonces, si quieren verlo ahí y si les comunican a sus compañeros, también van a estar en el Moodle y en el Classroom, los dos, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana, que va a ser el lunes. Y si están aquí, si alguien está aquí, si alguien me sigue escuchando, tal vez me podría decir en qué parte se han quedado con el licenciado o en qué tema ya están con el licenciado para poder adelantarnos o para poder